Buenas tardes, somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el estudio termodinámico de la reacción de formación del amoníaco. Para poder analizar el comportamiento de las funciones de estado, estas se sometieron a diferentes variaciones de otras funciones. Por ejemplo, para poder analizar el comportamiento de la temperatura, se tuvo que realizar en función de la entalpía de reacción. Esta misma función de estado, de igual manera, se analizó con respecto a la energía libre de Gibbs y las constantes de equilibrio. Para el caso de la función de estado de presión, esta se sometió a un estudio con respecto al grado de disociación presente en la reacción. Bueno, el amoníaco puede ser producido de manera natural en el ambiente y en el aire, en el suelo y en el agua, en las plantas, en las bacterias y en los animales, incluido en el ser humano, ya que cuando el cuerpo se descompone, los alimentos que contienen proteínas los transforma en aminoácidos y amoníaco. Posteriormente se convierte en urea. Si bien estas obtenciones son volúmenes bajos y no son bioacumulables, por lo que dentro de la industria se ha encontrado en distintos métodos de producción para su obtención, entre los que se destaca el proceso de síntesis de Haber-Bosch. El amoníaco es una sustancia química que forma un gas incoloro, es una base fuerte corrosiva, es soluble en agua y muy volátil, y estas son algunas de las propiedades del amoníaco. Esta es la reacción que vamos a utilizar. En la parte de abajo se ve. Les voy a hablar también de los usos y aplicaciones. Sirve como limpiador en las bañeras, fabricación de explosivos, almacenamiento en frío, estabilizador y fuente de nitrógeno. Y estas son, pues, algunas de los usos y aplicaciones. De los métodos de obtención podemos hablar que el amoníaco puede ser producido de manera natural, y es lo que les mencionaba en la parte del principio. Y bueno. A continuación vamos a hablar sobre el enfoque del proyecto. Para ello vamos a hablar del proceso de Haber-Bosch, vamos a mencionar algunos datos termodinámicos y vamos a hacer un pequeño análisis de la reacción. Para el proceso de Haber-Bosch, es un método que permite la síntesis industrial de amoníaco en gran escala, utilizando como reactivos la combinación directa del nitrógeno e hidrógeno, en presencia de un catalizador heterogéneo a base de hierro. La idea para obtener amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno no es original de Haber. Hace aproximadamente más de un siglo antes, los investigadores ya habían diseñado experimentos para obtener amoníaco a partir de estos elementos. El proceso de Haber-Bosch consiste en la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, como ya se mencionó anteriormente. La diferencia de a comparación de otros métodos, es que en este proceso se realiza en condiciones de elevada presión, aproximadamente de 200 atmósferas, y una elevada temperatura de 450 a 500 grados centígrados, lo cual nos ayuda a obtener aproximadamente un 15% de rendimiento del producto. Para que la reacción tenga lugar, se utilizan diferentes catalizadores, principalmente compuestos de hierro, o también pueden ser utilizados óxidos de aluminio y de potasio. A continuación, vamos a mencionar algunos datos termodinámicos de las sustancias presentes en la reacción. Como podemos ver en la siguiente tabla, se mencionan el peso molecular de las sustancias, la entalpía, la energía libre de Gibbs, la entropía y el calor específico de cada una de ellas. Como se puede observar en la tabla, la reacción es del tipo exotérmica, como ya lo mencionábamos al principio, y produce alrededor de menos 92.22 kJ sobre mol, correspondientes a los menos 46.11 kJ sobre mol que presenta cada molécula de amoníaco. Para el análisis de la reacción, pues como ya mencionamos, puesto que la reacción es exotérmica, la formación de amoníaco se verá favorecida por una disminución de la temperatura. Sin embargo, la velocidad de una reacción depende mucho de la temperatura. Entonces, para eso se utiliza el catalizador, ya que funcionará
tanto el catalizador como la presión para poder llevar a cabo esta reacción. Bueno, en los resultados les vamos a hablar de distintas cosas. La primera es la variabilidad en la entalpía, la variabilidad en la constante de equilibrio y la variabilidad del grado de disociación. Vamos a empezar por la variabilidad de la entalpía. Se tomó como dato central que la temperatura era de 25 grados Celsius, que posteriormente fueron transformados a grados Kelvin. Y los resultados de los cambios de la entalpía se encuentran en la siguiente tabla. Como podemos observar, tomando de dato como referencia que tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, que serían aproximadamente menos 248.15 grados Kelvin, tenemos que la entalpía es de menos 359.15 como valor de referencia. Y dando como dato la variabilidad de la temperatura, pues tenemos la entalpía aquí con diferentes valores y aquí podemos ver cómo va cambiando, ¿verdad? Este es el comportamiento gráfico. Aquí podemos observar que conforme se disminuye el grado de la temperatura, este cambio ocasiona una disminución en la entalpía, es decir, que se vuelve más negativa y por lo tanto favorece a la formación de los productos de nuestro interés, que en este caso es el amoníaco. Ahora hablaremos sobre la variabilidad de la constante de equilibrio. Para la siguiente demostración de la influencia de los cambios de temperatura, se utilizó como demostración la constante de equilibrio. Las temperaturas que seleccionamos para el análisis de este comportamiento fueron exactamente las mismas que se utilizaron para el estudio del comportamiento de la entalpía, las cuales de igual manera se encuentran representadas en la tabla. Como datos base, utilizamos la constante de equilibrio del amoníaco, que es de 7.97 por 10 a la menos 3, y la entalpía del mismo, que es de menos 359.15 kJ sobre mol. De igual manera, podemos ver en la tabla que nuestro dato central son los 25 grados centígrados y vemos cómo conforme se va disminuyendo la temperatura, vemos cómo la constante de equilibrio va tomando un número más cercano al valor de 0. Bueno, a continuación, también de igual manera representamos el comportamiento en una gráfica en el cual podemos observar que el grado de la temperatura, como va en descenso, ocasiona una cercanía al valor de 0 por parte de la constante de equilibrio. Esto nos quiere decir que entre más se disminuya la temperatura, la constante de equilibrio se va a ir acercando al valor de 0, lo que significa que el equilibrio de la reacción seguirá desplazado al lado izquierdo y seguirá favoreciendo a la reacción para obtener nuestro producto de estudio. La variabilidad del grado de disociación alfa con respecto a la presión. Para lograr una mejor visibilidad de esta variabilidad, plantearíamos un problema razonado. Se permite que una mezcla de hidrógeno y nitrógeno en un recipiente de reacción con capacidad de 5 litros alcance el equilibrio a condiciones estándar. Se conoce que hay 4 gramos de hidrógeno diatómico y de 84 gramos de nitrógeno diatómico en los reactivos y 85 gramos de amoníaco en el producto. Obtenga la KP para el cálculo del grado de disociación. Lo primero que debemos obtener son los números de moles de cada elemento. Primeramente se toma en cuenta que los números de moles se sacan gramos sobre peso molecular. Tenemos 8 gramos de hidrógeno sobre 4 gramos, que es lo que pesa. Tenemos un total de 2 moles por el hidrógeno. Para el nitrógeno son 84 gramos que hay presentes en la reacción. Tiene un peso molar de 28 gramos y obtenemos 3 moles del nitrógeno. Para el amoníaco tenemos 85 gramos presentes en la reacción. Tiene un peso total de 17 gramos sobre mol, obteniendo 5 moles. El número total de moles es 10, que lo usaremos a continuación para la presión total. Utilizando la ecuación nRT sobre V, sustituimos los números de moles totales, que son 10 moles, la constante de los gases y la presión la temperatura, que es 298 en condiciones estándar, sobre un volumen total de 5 litros. Nos da una presión de 48.95 atmósferas.
Una vez obtenidas las presiones parciales, podemos calcular la Kp utilizando la reacción química del amoníaco. La Kp viene siendo la presión del producto sobre las presiones parciales de los reactivos. Tenemos que la presión del amoníaco es 24.48 atmósferas y está al cuadrado debido a su coeficiente en la reacción. Para las presiones parciales del nitrógeno y del hidrógeno tenemos 14.69 y 9.79 respectivamente. El del hidrógeno está al cubo por su coeficiente en la reacción, dándonos una Kp igual a 0.4256. Para calcular el grado de disociación usamos la siguiente ecuación. Alfa es igual a la raíz cuadrada de Kp sobre 4 veces la presión total más la Kp. Por lo que ya podemos calcular el grado de disociación con los datos anteriormente calculados y así observar cómo se comporta el grado de disociación al variar la presión. Usaremos 5 datos diferentes por encima y por debajo de la presión estándar. En la tabla podremos ver que la presión base es la de una atmósfera, que es a condiciones estándar, con 298 Kelvin. La temperatura sigue siendo igual para todas las presiones, eso no va a cambiar, al igual que la Kp. Y podemos observar que conforme va aumentando la presión, el grado de disociación se hace menor, por lo que podemos concluir que es tiene un comportamiento inversamente proporcional el grado de disociación con respecto a la presión. Y de conclusiones, analizando las diferentes variabilidades podemos ver pues distintas pautas. La primera es la disminución de la temperatura ocasionada por una disminución en la entalpía, por lo que favorece la formación de los productos de nuestro interés. Y la segunda es que conforme va avanzando el grado de la temperatura, va en descenso, bueno, conforme va avanzando el grado, avanza la constante de equilibrio, que es lo que hace que se acerque al valor de cero y que la reacción se desplace al lado izquierdo, favoreciendo pues la reacción. Por último, el grado de disociación varía inversamente proporcional con el cambio de presión. A mayor presión, menor es la disociación. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.